Bienvenidos a un nuevo capítulo de Apasionados por la Tecnología, el podcast de Paradigma Digital sobre tecnología, estrategia, metodología y productos digitales. ¡Arrancamos! La observabilidad es un tema clave en el mundo de la tecnología y la gestión de sistemas. A medida que las arquitecturas se vuelven más complejas, la necesidad de entender lo que ocurre dentro de nuestras aplicaciones y sistemas en tiempo real es más importante que nunca. Soy Maribel Tirados, esto es Apasionados por la Tecnología y en el episodio de hoy me acompaña Ara Pulido, Developer Advocate para Datadog. Con Ara vamos a hablar de observabilidad, vamos a hablar de los errores que se suelen cometer cuando nos iniciamos en temas de monitorización y de las últimas innovaciones en plataformas como Datadog, entre otras muchas más cosas. Ara, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, bien, gracias por invitarme. Muchas gracias a ti por estar con nosotros y con nosotras. Nos hace mucha ilusión tenerte en nuestro podcast. Bueno, ahora, como comentaba, vamos a hablar de observabilidad y para todas las personas que no sepan lo que es, ¿nos podrías contar un poquito qué es y por qué crees que es algo fundamental para las empresas? Pues sí, es buena pregunta para empezar, un poco de introducción. Y yo creo que está un poco relacionado con lo que has comentado, ¿no? Con los sistemas cada vez más complejos que manejamos. Una parte del inicio de la tendencia a la observabilidad es porque hace tiempo que dejamos atrás la idea de esto de los sistemas que son basados en una única aplicación, y ahora mismo la mayoría de los sistemas se basan en aplicaciones de distinto tamaño que básicamente se comunican entre ellas a través de la red, lo que conocemos como sistemas distribuidos, ¿no? Entonces, estos sistemas tienen, pues, evidentemente, múltiples ventajas, escalan mejor, no solo a nivel tecnológico, escalan también mejor, yo creo, a nivel de equipos, porque puedes distribuir mejor el trabajo en los distintos equipos y hacerlo esos equipos más autónomos. También los hace más resilientes, pero también los hace, como tú comentabas, ¿no? Mucho más complejos. Entonces, cuando en esos sistemas tan complejos, con tantas aplicaciones que se comunican entre sí a través de la red, falla algo, y cuando falla algo no quiere decir que el usuario tenga por qué notarlo, ¿no? Pero cuando hay algo que se desvía un poco del camino en el que queremos que esa aplicación se ejecute, es evidentemente crucial saber qué ha fallado, cómo y en qué circunstancias o por qué ha fallado, ¿no? Y entonces el entender todo este tipo de cosas en un sistema muy complejo es difícil, y es donde entra en acción la observabilidad, ¿no? Y yo creo que la observabilidad es un tanto difícil definirlo, pero yo creo que lo importante, y a mí lo que me gusta mucho destacar cuando hablo de observabilidad, es que no es una acción, no es un verbo, ¿no? Es un adjetivo y es una cualidad del sistema, ¿no? Es básicamente, yo definiría la observabilidad como la cualidad que tiene tu sistema global, o sea, no tu sistema a nivel global, de darte a entender, de que tú puedas entender qué está pasando en ese sistema en cada momento, ¿no? Entonces, la observabilidad es una cualidad que tiene tu sistema y no es 0-1, ¿no? No es o no tienes o tienes, sino que es un espectro donde puedes ir mejorando y que tu sistema cada vez sea más fácil de entender, por así decirlo. Sí que es verdad que es algo difícil de definir, sobre todo porque creo que a veces se tiende a confundir con monitorización, pero es algo más al final, ¿no? Es mucho más complejo. Sí, efectivamente, o sea, siempre la monitorización, como se entendía a lo mejor hace, digamos, 20 años, ¿no? Entonces se entendía un poco como tener una serie de métricas en tu sistema que te pudieran decir, por ejemplo, cosas como cuánta CPU está usando tu sistema, cuánta memoria, y que es muy importante, ¿eh? Y tú monitorizabas eso, ¿no? Y tomabas unas decisiones. Yo tampoco soy de las personas que dicen que hay que dejar de usar monitorización como verbo o como acción, porque es una cosa que se sigue haciendo, ¿no? Sigue monitorizando tu sistema. Pero es verdad que hay que ir añadiendo más a tu sistema desde el punto de vista, desde el principio. O sea, no solo
no solo construyo mi sistema y entonces empiezo a monitorizarlo, ¿no? La observabilidad es algo que voy introduciendo a medida que desarrollo ese sistema. Lo voy introduciendo, pues, no solo entendiendo qué tipo de métricas necesito y entonces elaboro este sistema pensando en cómo puedo obtener esas métricas, añadiendo logs en los sitios donde necesito saber específicamente qué ha pasado, intentando entender el sistema end-to-end. O sea, que es un poco ir añadiendo cosas a tu sistema de manera que cada vez sea más fácil entenderlo. Justo. Hace unos años, cuando se empezaba a hablar de observabilidad, se hablaba de 3 pilares, ¿no? Que eran los logs, las métricas y las trazas. Pero hay mucho más, ¿no? Bueno, igual me has contestado ya con la pregunta anterior, pero no es solo eso. Sí, a mí no me gusta en general hablar de pilares, porque en realidad no creo que observabilidad sea añadir métricas o logs a tu sistema. O sea, no es decir, venga, ya tengo tracing, ya tengo logs, ya tengo métricas, ya tengo observabilidad. Evidentemente, todas esas cosas van a ir añadiendo observabilidad a tu sistema, ¿no? Entonces, si tú eres capaz de añadir métricas que luego vayan a serte útiles a la hora de entender tu sistema, estás añadiendo observabilidad. Si añades logs, te va a ayudar a entender qué ha pasado en un punto muy específico de tu aplicación, estás añadiendo observabilidad. Si añades APM o tracing, las trazas te van a permitir conectar los puntos de todos los servicios y por lo tanto añades observabilidad. Entonces, todo ese tipo de cosas añaden observabilidad, pero no entiendo tanto como que eso vayan en el sentido de que lo llaman pilares, no creo que vayan a conseguir mantener la catedral de tu sistema, ¿no? Por ejemplo, o sea, por mucho que tengamos métricas o logs o trazas, ¿qué pasa si tus usuarios, si tu aplicación acceden tus usuarios por un web frontend, ¿no? ¿Qué pasa si tus usuarios no están encontrando el botón adecuado y por lo tanto tú estás perdiendo ventas, ¿no? ¿Se puede decir realmente que tu sistema está funcionando simplemente porque no estás teniendo errores en tu backend, ¿no? A lo mejor no estás teniendo errores porque el tráfico no es real, o sea, porque a lo mejor no están... Entonces, dependiendo de las preguntas que le quieras hacer a tu sistema, las respuestas que quieras encontrar, pues hay algunas técnicas o algunas herramientas que te van a ser más o menos útiles, ¿no? Entonces, un poco es la idea esa de intentar entender qué es lo que necesitas saber sobre tu sistema y qué tipo de técnicas o qué tipo de herramientas te van a ayudar a poder contestar esas preguntas, ¿no? Uh-huh. Sí, es verdad que la palabra pilar aquí puede malinterpretarse de alguna manera. Pues aparte de los logs, las métricas, las trazas, yo no lo voy a llamar más pilar, ¿qué otras cosas podríamos ir añadiendo para ir nutriendo esta observabilidad? Pues efectivamente depende de qué tipo de preguntas quieras hacerle a tu sistema, ¿no? Por ejemplo, si quieres saber si tu sistema, si una aplicación específica está teniendo pérdidas de memoria, memory leaks, ¿no? Lo que se conoce como memory leaks, pues a lo mejor tienes que empezar a añadir perfiles o profiling, como se dice en inglés, a esa aplicación específica que te va a decir dónde estás teniendo esos memory leaks. Si necesitas, como hemos dicho, saber que tus usuarios están haciendo lo correcto o no están teniendo problemas en tu UI, pues entonces algo que se llama Real User Monitoring, ¿no? Entonces, la idea es esa, ¿no? La idea yo creo que cada vez sea más fácil contestar preguntas que ni siquiera te habías planteado. O sea, en observabilidad hay una cosa que se llama unknown unknowns, que básicamente quiere decir que eres capaz de contestar a las cosas que no sabías, pero que incluso no sabías que no sabías, ¿no? Ni siquiera por ejemplo, cuando hablamos de cosas como tracing y APM, que necesitas instrumentalizar tu aplicación, ¿no? En ese caso,
de alguna manera estás intentando contestar a las preguntas que ya te estás haciendo, ¿no? Pero el momento ideal es cuando ya eres capaz de incluso de contestar preguntas que ni siquiera te habías planteado, ¿no? Ujú. Interesante, ese concepto no lo conocía. Ahora, cuando una empresa se quiere empezar a iniciar en temas de observabilidad, ¿qué se encuentran? ¿Qué errores se pueden encontrar o qué consejos podrías darles tú pues para afrontar esta parte? Bueno, primero que primero que están tomando la decisión adecuada, es lo primero que si se están planteando mejorar la observabilidad en su sistema, es como se suele decir, es una cosa que a lo mejor tendrían que haber hecho ayer, ¿no? O sea, que Sí. cuanto antes mejor, Ujú. eso sin duda. Yo creo que uno de los problemas que se pueden plantear, o sea, que pueden tener es pensar que comprar una herramienta va a solucionar sus problemas, ¿no? O que van a añadir observabilidad. Observabilidad no es comprar una herramienta, no es comprar Datadog. En el, una herramienta es algo que te ayuda a que un poco te impulsa, ¿no? Pero que en realidad la observabilidad también es un cambio de buenas prácticas de ingeniería, ¿no? Es un cambio de paradigma, es un cambio de pensar cómo se crean esas aplicaciones. Es un poco el pensar cómo, efectivamente, pensar cómo tenemos que estructurar nuestras aplicaciones para mejorar esa observabilidad. Evidentemente, cuando una empresa entra, em, cuando ya no, o sea, no empieza desde cero, ¿no? Ya tiene una serie de aplicaciones. Entonces, es un proceso poco a poco de primero mejorar las aplicaciones que tienen, ir mejorando. Entonces, no va a ser de la noche a la mañana. Una de las cosas que, por ejemplo, Datadog hace con las empresas que están probando Datadog y que a lo mejor se plantean Datadog es, primero, te acompaña durante todo el onboarding, ¿no? Te ayuda a explicar, a entender tus sistemas, a ver qué necesitan, cómo lo necesitan. Te da, por supuesto, te da training, pero también te permite tener un ingeniero o ingeniera asociado a tu cuenta durante todo el contrato, ¿no? Entonces, te permite tener esa persona que ya sabe de observabilidad trabajando codo con tu empresa para conseguir eso. Y este cambio de paradigma también se ve también un poco, yo una de las cosas que estoy empezando a ver cuando veo perfiles en LinkedIn o cuando trabajo con alguno de los clientes de Datadog, que está empezando a existir el perfil que lo llaman ingeniero de observabilidad, ¿no? Este perfil es una persona que está en esta empresa que entiende mucho los conceptos de observabilidad y entonces actúa un poco para ayudar a otros equipos, ¿no? A entender estos conceptos. Yo creo que este perfil ahora va a tener un crecimiento muy grande porque cada vez hay más empresas y realmente es un cambio hay que cambiar un poco la mentalidad de cómo se crean esos sistemas y luego irá decayendo, ¿no? Irá decayendo porque a medida de que sea ya algo como natural, es como el testing a lo mejor, ¿no? El testing hace 30 años era una cosa que se hacía menos, ¿no? El unit testing, y entonces había personas en las empresas que empezaron a promover esto y a explicar a otros ingenieros e ingenieras cómo hacerlo, etcétera, etcétera, y ya llega un momento que ha desaparecido porque ya es algo que se hace por defecto, no es algo que ha entrado. Y yo creo que con el concepto de ingeniería de observabilidad va a pasar un poco lo mismo, ¿no? Ahora yo creo que sí que es necesario, ¿no? Que haya, o bien, hay muchas empresas también que crean community of practices, ¿no? Gente dentro de la empresa, depende del tamaño que tengan, que les gusta mucho las buenas prácticas de observabilidad y entonces se reúnen a menudo y empiezan a distribuir ese conocimiento a lo largo de toda la empresa, ¿no? Entonces yo creo que sí, que creo que es importante que haya una o dos personas, dependiendo del tamaño de la empresa, evidentemente,
o bien internas, si esas personas ya existen internamente, o bien externas, contratando, por ejemplo, un Technical Account Manager de la empresa que te esté proporcionando los servicios de observabilidad para enseñar a todo el equipo. Porque yo creo que cuanto más se sabe de observabilidad, mejores sistemas se crean. Y una de las cosas que pienso realmente es que tener buena observabilidad hace mejores sistemas, para empezar, y mejora mucho la vida de los desarrolladores y desarrolladoras y de los ingenieros e ingenieras de producción, porque se crean menos incidentes, se resuelven mejor. Entonces, realmente yo creo que añadir observabilidad a tu empresa beneficia a muchos niveles, ¿no? Ujú. Luego también, si lo piensas, es lógico, ¿no? Tener perfiles más específicos, pues como lo que tú dices, que entiendan la observabilidad y que entiendan también los casos específicos de tu aplicación, ¿no? Que Sí, tú lo comentabas efectivamente. también, que esto no es una herramienta que te lo pone así ala, ¿no? No es así, no funciona así. Por si hay alguien que no conoce Datadog, bueno, Datadog es un servicio de monitorización para aplicaciones en la nube. Bueno, luego hay muchos más servicios dentro, ¿no? Pero bueno, digamos que este sería el principal. Cuéntanos, Sara, ¿cuáles son las herramientas o plataformas más populares con las que se integra? Bueno, una de las cosas que hace Datadog, que además fue una decisión desde el principio. Datadog lleva aproximadamente 12, 13 años, he perdido la cuenta, pero bueno, aproximadamente 12, 13 años. Y fue una decisión que se tomó desde el principio. Yo creo que fue uno de los grandes éxitos, que se integrara prácticamente con todo. O sea, Datadog tiene aproximadamente creo que tiene más de 800 integraciones con distintos sistemas, un poco con la idea de que sea muy fácil empezar a obtener valor, ¿no? Que si tú decides añadir Datadog, sea bastante fácil empezar a ver valor, y de la manera que eso se hace es dándote por defecto lo que creemos que es importante que observes de cierto tipo de componentes, ¿no? O sea, por ejemplo, tu base de datos, tus servicios de computación. Y luego, como bien indica, podemos decir que Datadog es nativo de la nube, ¿no? O sea, la idea es que ayude a más y más empresas a moverse a la nube de una manera segura, ¿no? Entonces, básicamente las mejores integraciones que tiene, o las más básicas pero necesarias, son con las distintas cloud públicas, ¿no? Con Azure, con GCP, con AWS, con Oracle, con la idea de que da igual en qué nube quieras empezar tus servicios en la nube o desarrollar tu negocio, que ya lo tengas por defecto. Y entonces eso incluye todos los servicios que estas nubes ya incluyen, ¿no? Servicios de computación, servicios de serverless, Kubernetes, los servicios de red, los servicios de almacenamiento, la base de datos, todo eso, de manera que puedas integrar toda esa cuenta y empiezas a ver todos esos datos en Datadog. Y una de las cosas buenas que tiene Datadog es que eso, como funciona para todas esas nubes públicas, una de las cosas que es muy común es que a medida que una empresa crece, o para empresas ya muy grandes, hagan sus servicios en producción, estén en distintas nubes. O sea, no solo hagan desarrollos en AWS o no solo en Azure, sino dependiendo simplemente porque tienen distintas unidades de negocio, porque tienen distintas necesidades con sus clientes, entonces que estén en distintas nubes. Entonces, una de las ventajas que tiene Datadog es eso, que todos tus servicios van a estar incluidos en la misma plataforma, a pesar de que estén en cloud distintas.
Pues Sara, ya para terminar, te quería hacer la última pregunta. Creo que estamos viendo que la observabilidad es algo bastante vivo. Yo quería preguntarte qué innovaciones recientes eh, ha lanzado o va a lanzar Datadog que estén enfocadas precisamente a eso, ¿no? A mejorar la observabilidad o a mejorar la experiencia que tiene el usuario en el uso de la plataforma. Esa pregunta la verdad es que es un poco difícil, bueno, difícil en el sentido porque como hay tantísimas cosas que va lanzando Datadog y la verdad es que hay algunas que... Una de las cosas que hace Datadog que me encanta como trabajadora es que es muy transparente en el sentido de qué cosas está trabajando, ¿no? Los equipos desde el principio, ¿no? Hay un evento que tenemos para internos que todos los equipos de ingeniería pueden hacer demos para toda la empresa de cosas que están empezando a trabajar, que todavía falta mucho para que se lancen a producción, pero lo ves desde el principio. Entonces ves la rapidez de innovación que tiene la empresa. Pero bueno, sí, si puedo elegir unas cuantas que a lo mejor no son las clásicas que podrían haber dicho, pero que a mí me parecen súper importantes, es Datadog que está intentando integrarse cada vez más donde están los desarrolladores, ¿no? En este caso, ha lanzado integraciones con VS Code o con JetBrains, con los IDEs de donde están los desarrolladores desarrollando la aplicación, con la idea de que los desarrolladores cada vez piensen más en la observabilidad lo antes posible. Esto siempre pasa lo mismo, ¿no? Cuanto antes se arregla un problema, menos problema es, ¿no? O sea, si tú estás haciendo código y en ese momento tienes suficiente información para tomar decisiones adecuadas sobre ese código, va a ser mucho más fácil arreglarlo en ese punto que no cuando ya está en producción, ya están todos tus clientes utilizando, ¿no? Entonces, lo que está haciendo Datadog es integrar Datadog en los IDE para que los desarrolladores y desarrolladoras tengan la observabilidad a la vez que están utilizando. O sea, tengan análisis estático de su código, tengan datos de ese mismo código que están cambiando, cómo se está ejecutando en producción el antiguo, todo eso les da información para tomar decisiones. Entonces, lo que se conoce un poco como lo que se llama shift left, ¿no? Mover cuanta más, todo lo que se pueda de un sistema de producción, moverlo hacia la izquierda, que se llama moverlo hacia donde están los desarrolladores. Si tú tienes un espectro donde empiezas a desarrollar hasta que llega a producción, en este espectro, cuanto más te muevas hacia donde están desarrollando, es lo que se conoce como shift left, ¿no? Eso por una parte que me parece súper importante bueno, y relata un poco lo que estamos diciendo, ¿no? Que mejorar la observabilidad también es un poco cambiar ese paradigma, cambiar las buenas prácticas de cómo hacemos aplicaciones, ¿no? Y otra cosa que me parece súper interesante es que el Datadog está intentando también empezar a cambiar un poco el concepto de te damos la información para que tú tomes decisiones, ¿no? Como a cambiar a te vamos a recomendar esas decisiones o incluso vamos a hacerlas, ¿no? O sea, eso Datadog evidentemente obtiene muchísimos datos de tu sistema y esos datos le permiten a través de un poco de inteligencia artificial, ¿no? Le permiten saber cuáles son las mejores decisiones, ¿no? Entonces, cambiar ese ya no solo como un panel donde te vamos a enseñar cómo es tu sistema, sino también te vamos a recomendar qué hacer con ese sistema. Eso, por ejemplo, están empezando a utilizarlo, donde yo más trabajo y lo que más conozco es la zona de containers y Kubernetes, y en la parte de Kubernetes hay una cosa que se llama el autoscaling, el autoescalado, que en Kubernetes se llama horizontal y vertical, ¿no? Horizontal es el número de unidades de aplicación, de réplicas de aplicación que tengas, y vertical es qué tamaño, ¿no? Qué CPU y memoria y otras cosas tienen. Y tomar esas decisiones son difíciles, ¿no?
Datadog está empezando eso, a utilizar toda la información que tiene tu sistema para hacerte recomendaciones diciéndote, pues esta aplicación debería pedir este tipo de CPU y esta cantidad de memoria, en este momento necesitas tantas réplicas, todo ese tipo de cosas que antes tenía que tomar la decisión un humano, basado en esa información. Ahora ya no solo tienes a una persona que lo tiene que decir, sino que también tienes esas recomendaciones. Y ya por último, otra cosa que también me parece muy interesante en mejorar la observabilidad, ¿no? Es una cosa que se llama Universal Service Monitoring. Hay una tecnología open source en el kernel de Linux que se llama eBPF, que básicamente te permite introducirte en el kernel sin necesidad de cambiar el kernel, por así decirlo, y de una manera muy segura. Es una tecnología que se está utilizando para un montón de cosas, y una de las cosas que se está utilizando mucho es para observabilidad. Y Datadog lo está usando. Hay personas y equipos de ingeniería en Datadog que son súper expertos en eBPF. Y la manera es un poco introducirte en lo más profundo de un sistema, que es el kernel, para obtener información de qué está pasando, ¿no? Qué está pasando en tu red, cómo se mueven los paquetes de red, etcétera, etcétera. ¿Eso qué va a permitir? Te va a permitir que Datadog sea capaz de incluso entender parte de tus sistemas que no tenías instrumentalizado, ¿no? Que no habías añadido, por ejemplo, tracing, no tenías ninguna traza, pero de repente al conocer cómo funcionan esos paquetes del kernel de red, te va a poder decir, este sistema se comunica con este otro de esta manera, ¿no? Sin necesidad de añadir esa instrumentalización. Entonces, añade ese punto de lo mismo, de Datadog intenta siempre que con el mínimo esfuerzo obtengas cada vez más y más información sobre tu sistema, y esta es una de las maneras que lo está haciendo. Uh-huh. No sé si todas estas innovaciones que nos has comentado ahora, tendríamos algún link que podíamos dar a nuestros y a nuestras oyentes. Sí, por supuesto. Haré una recopilación de links de las cosas que he hablado, del autoscaling, del IDE y de... Yo lo tengo apuntadísimo, o sea que lo puedo hacer yo, pero era por preguntarte, porque normalmente sí que nos gusta luego en la descripción poner estos links. Eso es para preguntarte si estaban accesibles. Todo esto es accesible y público, así que os pasaré los enlaces. Genial. Pues Sara, muchísimas gracias por tu tiempo, ha sido un placer. La observabilidad es algo complejo de explicar, no es la primera vez que yo pregunto qué es observabilidad, sobre todo cuando me estuve preparando el episodio, y creo que no lo has podido explicar mejor. Yo espero que haya quedado también muy claro para todos nuestros y nuestras oyentes. Y nada más, gracias de nuevo, Ara, y muchísimas gracias a las personas que nos habéis escuchado. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Gracias, Maribel. Hasta luego. Cuando crees que un reto es grande, hay aún uno mayor esperándote. Gracias por escuchar el podcast Apasionados por la Tecnología. Puedes seguirnos en Twitter en @paradigmate y suscribirte a nuestra newsletter en paradigmadigital.com.